Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de este canal Proyectos y Soluciones en Audio Profesional. Haciendo una breve reseña de nuestro penúltimo video, terminamos diseñando y alineando en el tiempo un pequeño arreglo que consta de la fuente lineal y de la fuente puntual acoplada en el eje vertical y de la fuente puntual no acoplada asimétrica en el eje horizontal. Nuestra principal inspiración para hacer esta demostración fue el sistema que utilizó YouTube en su gira Pop Mart en los años 1996 al 99 y en el cual se utilizaron altavoces S4 de Clay Brothers, o también conocido como la caja todo en uno. Es decir, que en un solo bafle o recinto estaban incluidas desde las bajas hasta las altas frecuencias y por lo tanto el alineamiento del sistema principal con la vía de subgraves ya estaba implícito. Y nosotros para este diseño utilizamos altavoces de ligeramente menor tamaño, así como únicamente a dos vías, concretamente el altavoz Acheron de la marca Meyer Sound. Es por eso que el día de hoy vamos a complementarlo con un sistema de subgraves utilizando la técnica del gradiente, así como las características del altavoz SB700 igualmente de la marca Meyer Sound. Y en primer lugar podemos ver en pantalla la correspondiente respuesta de magnitud y fase, medida tanto en la parte frontal así como en la parte trasera, en donde la gráfica de color verde representa la parte frontal. Lo siguiente es elegir para qué frecuencia queremos realizar nuestro arreglo cardioide en gradiente. Yo en mi caso casi siempre elijo la frecuencia de 70 Hz, que es el punto más alto de la respuesta de magnitud. El siguiente paso es el de colocar un segundo altavoz uno delante del otro a una distancia de 1.23 metros, que es el equivalente a un cuarto de longitud de onda para la frecuencia de 70 Hz. Esta simple acción provoca, como es lógico, el aumento de nivel y las respuestas de fase quedan igualadas, no así las de magnitud, donde la parte trasera es ligeramente menor en nivel. El siguiente paso es el de invertir la polaridad del altavoz que está en la parte delantera, lo que podemos hacer intercambiando las puntas que van del amplificador hacia el altavoz o inclusivemente hasta los divisores frecuenciales o procesadores más sencillos tienen la opción de inversión de polaridad. Y en este momento ya tenemos las fases invertidas, al mismo tiempo que el mapa de contornos de nivel ya nos deja ver un hipercardioide, es decir, como si fuera un 8. Y el último paso es el de aplicar un retraso electrónico al altavoz que está en la parte trasera de 3.5 milisegundos, que igualmente corresponde a un cuarto del periodo o un cuarto de longitud de onda para la frecuencia de 70 Hz. Y es así que en este momento tenemos culminado nuestro primer arreglo gradiente, el cual podemos considerar como si fuera un solo altavoz. Así es que para ir a la par tanto en cobertura como en nivel con el sistema principal de medios agudos, vamos a crear un arreglo de fuente lineal acoplada simétrica en configuración gradiente de 2, 4, 6 y hasta 8 elementos. Asimismo, nos pasamos a la parte delantera para tomar como puntos de medida exactamente los mismos que tomamos para el sistema principal en forma radial. Y como sabemos, el arreglo de fuente lineal acoplada simétrica es una concentración de las, y que si bien en las bajas frecuencias no tenemos problemas de fase o no son tan grandes, sí los tenemos de amplitud, donde la diferencia de nivel entre la parte central y la parte más lateral son bastante grandes, que son las gráficas de color verde y de color rosa respectivamente. Y por lo tanto, para solucionar esto vamos a recurrir al arreglo de fuente puntual acoplada simétrica o de dispersión de las en configuración gradiente, en donde los ángulos de apertura que vamos a utilizar son de 20 grados. Y de verdad que si en este momento miramos el mapa de contornos de nivel, así como la respuesta de magnitud, podemos ver claramente el cambio tan drástico que se ha dado, ya que la fuente puntual ha hecho su trabajo. Así es que en este momento estaríamos cumpliendo perfectamente los criterios de mínima variación espectral, así como de nivel. Sin embargo, también es muy importante saber que una de las desventajas de este tipo de sistemas es que abarcan demasiado espacio frontal del que a veces no disponemos, y por lo tanto en ese caso habremos de optar por crear un arreglo de fuente lineal y crear el arco de forma electrónica, lo que también nos va a consumir demasiados recursos tanto económicos como de hardware.
Y ya únicamente no restaría alinear en el tiempo con el sistema principal de medios agudos, lo que tal vez ya sea la parte más sencilla y que eso se los dejo de tarea. Si aún no tienes la idea de cómo hacerlo, puedes consultar los videos anteriores en donde hemos hecho esta parte para que tengas una mejor referencia. Y asimismo, con este capítulo culminamos esta serie de 11 videos que hemos llamado Diseño y Optimización de Sistemas de Sonido, los cuales yo espero que hayan dejado buenas enseñanzas a los suscriptores de este canal. Y desde luego más adelante seguiremos subiendo más contenido referente al diseño de sistemas de sonido, principalmente para la industria del espectáculo. Y bien amigos, así terminamos este video, esperando como siempre que sea de su total agrado y ayuda. No se olviden compartirlo, suscribirse a este canal y dejarme sus comentarios, ya que eso me ayuda bastante a mejorar. Hasta la próxima.